Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una meditación, mindfulness, de escuchando a Jorge Amado, el último capítulo de Los viejos marineros, en el cual el capitán acaba ya la travesía y le gastan una broma a sus subalternos y le dicen que qué amarras tienen que echar. Él dice que todas las amarras y se burlan de él. Él se va muy abatido y después resulta que hay una tormenta por la noche. Los viejos marineros, como todas las novelas de Jorge Amado, es maravilloso escucharlas. Y el propósito de estas meditaciones, de estas relajaciones, es, aparte de disfrutar de estos grandes escritores, practicar relajación. Esta vez haremos mindfulness muy breve, para también ver que mindfulness es muy interesante. Una vez que ya uno sabe relajarse profundamente, uno ya siente la presencia del trance hipnótico, lo curativo y terapéutico que es el trance hipnótico. En las muchas relajaciones que tenemos en YouTube, hay más de 600, elegir un tema que guste y practicar. Al sentir el trance hipnótico, después es interesante practicar trance hipnótico más profundo con relajaciones de 40 minutos. Esta es mindfulness y se puede escuchar perfectamente conduciendo o paseando. Es una meditación que también con ojos abiertos, para tranquilizarse, para ser consciente de que estamos vivos, que nuestro cuerpo es una máquina increíble. No sabemos muy bien cómo funciona nuestro cuerpo, pues son miles y millones de células que están en armonía y en equilibrio. Todos nuestros órganos, nuestros sistemas, el muscular, tenerlo en tensión continuamente, en armonía, es realmente muy complejo. Nuestros huesos, tenerlos en posición adecuada, nuestra cabeza, nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, tenerlo en armonía y en equilibrio. Es bueno todos los días practicar un poco de relajación. Es muy terapéutico, es muy saludable. Y la mindfulness es un trance más superficial. Cuando uno ya practica relajación profunda y tiene hábito de practicar el trance profundo, entrar en mindfulness es muy beneficioso, pues en cualquier situación, estar trabajando, estar conduciendo, estar simplemente haciendo una actividad relajante, al comer, al estar hablando, uno es consciente de que es muy importante tener paz, tener equilibrio, tener armonía y en ningún momento perder este equilibrio y esta armonía, que no es fácil. Dedicar unos minutos, unos instantes todos los días a estar en paz y en armonía es muy beneficioso, a entrar en el interior, a desconectar de los problemas cotidianos. Hoy vamos a hacer mindfulness para escuchar los últimos capítulos de Los viejos marineros de Jorge Amado. A mí es un escritor que particularmente me gusta mucho. Y leerlo con voz profunda, con voz lenta, con voz hipnótica, es muy curativo y es muy terapéutico, y también escucharlo, por supuesto. Entonces te pones en una posición cómoda, vamos a hacer mindfulness, que es meditación aquí y ahora, muy superficial, pero ser consciente de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo está en paz, olvida los problemas cotidianos. Por supuesto, esta meditación también es como todas las que tengo para escritores, es muy beneficiosa para escucharla al ir a dormir. Para dormirse por la noche es importante desconectar de los problemas cotidianos e ir a tu interior. Sentir tu cuerpo, sentir que tu cuerpo está en paz, descansa, relaja los músculos del cuerpo, descansas. Tengo muchas relajaciones dedicadas a escritores que a mí personalmente me gusta mucho leer y escuchar, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús,
mis grandes maestros de oración, de meditación y de relajación. También poetas como Jorge Manrique, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Federico García Lorca, Neruda, Francisco de Quevedo, Rafael Alberti, Rosales, León Felipe, Rumi. Tengo muchas relajaciones de Rumi, también de los salmos, tengo leídas los salmos lentamente. Rosalía de Castro o Antonio Gamoneda o Antonio Gala, que son poetas actuales. Cualquier poesía, como ese equilibrio, esa armonía, al escucharla en estado de paz, te da tranquilidad, te da serenidad. También grandes escritores como Jorge Amado, como Miguel de Cervantes, como don José Ortega y Gasset. Realmente es fantástico escucharlos en estado de paz y serenidad. Entonces te pones en una posición cómoda. Vamos a hacer una meditación mindfulness muy superficial. La espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas, y concentras tu atención en la respiración. Olvida los problemas cotidianos, piensa en tu respiración. Respiras lentamente, profundamente. Dejas que el aire entre en tus pulmones. Eres consciente de que el oxígeno limpia tus pulmones y respiras lenta y profundamente. Piensas en tu respiración. Así tu pensamiento va a tu interior. Inspiras, llenas de aire los pulmones. Retienes 3 segundos. 1, 2, 3. Sale el aire lentamente. Inspiras, llenas de aire los pulmones. Retienes 3 segundos. 1, 2, 3. Sale el aire lentamente. Otra vez inspiras, llenas de aire los pulmones. Retienes 3 segundos. 1, 2, 3. Sale el aire lentamente. Y tú eres consciente del viaje que realiza el aire con el oxígeno. Entra por la nariz o por la boca, como tú desees. Es igual, como sea más cómodo para ti. Va por la boca, por la garganta, va a los bronquios, de los bronquios entra en los bronquiolos y va a los alveolos pulmonares. Y allí se establece algo mágico, pues el oxígeno automáticamente va del alveolo pulmonar a la sangre del pulmón. Y la sangre del pulmón manda el CO2, el anhídrido carbónico, lo sucio, lo manda al pulmón. Y hay un intercambio de limpieza de oxígeno que va a la sangre, y la sangre se limpia, se hace brillante, se hace arterial, y el CO2 va al pulmón, y al expirar sale el aire, salen tus preocupaciones, tus tensiones. Así, al respirar lenta y profundamente, poco a poco vas entrando en tu interior. Eres consciente de que tu respiración realmente es un proceso maravilloso. Y el oxígeno de la sangre de tu pulmón va al corazón, y el corazón se limpia con el oxígeno. Todo el corazón late lenta y profundamente. Tu corazón late continuamente todo el día. Tú ahora eres consciente de que hace un trabajo increíble. Tu corazón late día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Es una sensación agradable, de paz, de tranquilidad. Tu corazón bombea sangre con oxígeno por todo el cuerpo, por todas las arterias. La aorta se distribuye hacia la carótida, hacia la cabeza, y también hacia los brazos, hacia las piernas. Y todas las células del cuerpo, todos los músculos del cuerpo se van limpiando con el oxígeno, respiran oxígeno. Es un mágico también cuando el oxígeno va con la arteria, va a la célula, miles y millones de células, y pasa por la membrana celular, en el interior de la célula, y la mitocondria de la célula respira. La célula respira oxígeno y manda el CO2 a la vena, que sube otra vez al corazón y va al pulmón y se expulsa. Este ciclo
que nosotros no somos conscientes se está realizando en cada instante de nuestra vida y mantiene nuestro cuerpo vivo, en armonía y en equilibrio. Respiras lenta y profundamente y eres consciente de este trabajo increíble que realiza nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo. Además de ser consciente de la respiración, de este proceso maravilloso, también eres consciente de los músculos de tu cuerpo, de todo tu cuerpo. Respiras lenta y profundamente, piensas en tus manos son muy importantes para ti. Respiras lenta y profundamente, lo importante que es tus manos para cualquier actividad. Los músculos de tus manos son muy finos. Respiras lenta y profundamente y piensas en tus brazos. Son muy importantes para ti, tus brazos. Respiras lenta y profundamente. Y poco a poco tus brazos van a los hombros y al cuello. Respiras lenta y profundamente. Los hombros y el cuello se van relajando, se van tranquilizando. Cada vez más, cada vez más. Poco a poco este relax de los hombros y el cuello va a la espalda. Piensas ahora en la espalda. Es muy importante para ti tu espalda. La columna vertebral, la médula espinal, los músculos de la espalda son muy importantes. Que te cuides, dediques unos minutos a cuidarte, a pasear o también a hacer algunos estiramientos de yoga, de pilates o simplemente bañarte. Al estar en el agua, toda la espalda se relaja, se tranquiliza. Muy beneficioso para ti también bañarte. O cualquier ejercicio que a ti te guste. Es bueno al cuerpo dedicar unos minutos todos los días a cuidarlo. Piensas en tus músculos de la espalda, también las caderas, las piernas y los pies. Respiras profundamente y piensas en ellos. Eres consciente aquí y ahora. Meditación consciente de tu cuerpo. Ahora piensas en tu cadera, que es muy importante, las rodillas, muy importante, los tobillos, los pies, todos los músculos de los pies para caminar, muy importantes, muy importante. La meditación consciente, el caminar consciente es muy importante. Todos los días, caminar con elegancia, con armonía, con equilibrio. La meditación mindfulness, cualquier actividad que tú hagas conscientemente, en equilibrio y en armonía. Respira profundamente y también piensas unos instantes en tu abdomen, en tu estómago, intestinos, el hígado, los riñones, todos los órganos que hay en tu abdomen. Piensas unos instantes, hacen un trabajo realmente maravilloso. Sin ser conscientes de este trabajo, respiras lenta y profundamente. Y poco a poco esta paz profunda de la meditación mindfulness va ahora al tórax. Eres consciente de la respiración lenta y profunda. Es muy agradable. Y también que tu corazón está en armonía. La respiración lenta y profunda. Y tu corazón late lenta y profundamente. Piensas aquí ahora en tu corazón, en tus pulmones, la paz profunda de tu interior, el equilibrio y la armonía de tus pensamientos y tus sentimientos. Y poco a poco esta paz profunda de tu interior va a la garganta. Piensas en tu garganta para hablar, muy importante. Para cantar, es muy importante. Y tu boca también, muy importante, para comer, para hablar.
para saborear la comida, para masticar lentamente. Es muy importante para ti, muy importante. Respira profundamente. Sientes paz, sientes serenidad. También piensas en tu cara, los músculos de tu cara, 30 músculos para sonreír. Muy importante sonreír al día, unos minutos. Igual que hacer meditación todos los días, unos minutos, de sentir esta paz, esta serenidad. Respira lenta y profundamente tu cara. Te imaginas que sonríes en tu interior. Muchos momentos que te hacen sonreír en tu vida. Te sonríes de ti mismo o de ti misma. Respira lenta y profundamente. Y ahora piensas en tu cabeza, en tu frente. Es muy importante para ti. Tu cerebro regula todo tu cuerpo, todas estas actividades que se hacen en silencio, silentemente, automáticamente, la realiza el cerebro, el centro regulador interno. Y es bueno que todos los días unos minutos dediques a pensar en tu interior, en todo tu cuerpo, que esté en armonía y en equilibrio. Tu cerebro, tu centro del pensamiento, de los recuerdos, de la memoria, de tus hábitos y costumbres, de tus sentimientos, del cariño que tienes a tus seres queridos y a ti mismo también, de quererte. Eres consciente aquí y ahora, cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. También tus ojos, tus oídos descansan. Todo tu cuerpo está en paz, está en armonía, está en equilibrio. Tú miras a tu interior, te dejas llevar por la respiración lenta y profunda y piensas en esta paz de tu interior. Y en este estado de paz, meditación, mindfulness, aquí y ahora, vamos a disfrutar escuchando los últimos capítulos de Los viejos marineros de Jorge Amado. También tenemos otras relajaciones de Jorge Amado, dedicado especialmente a Doña Flor y sus dos maridos. También haremos de Gabriela, Clavo y Canela y otras novelas, pues es un escritor que me gusta mucho, pues es armonía, equilibrio, sentido de humor, música, sus palabras tienen música. Es la página 311 de Los viejos marineros de Jorge Amado. Es el capítulo del completo y adivinatorio conocimiento de la ciencia marinera. La mañana de aquel día final del viaje, cuando las aguas turbias del Amazonas ya penetraban en el mar y en la distancia se oía el rumor de las aguas del río al chocar con la marea, el comandante Vasco Moscoso de Aragón, por primera vez en su larga y agitada vida, cometió un hurto, aunque luego, sin embargo, siguió actuando con la mayor corrección, manteniendo íntegras todas sus promesas, dominando incontenible su curiosidad. El robo aconteció en un salón. Aún desierto, en aquella hora matinal, cuando el comandante iniciaba su última inspección por el navío, se había aficionado a la vida en aquel hita, le gustaba el barco, no había acumulado el viaje incidentes dignos de mención. No hubo amenaza de naufragio, ni motín de la tripulación, ni graves problemas de navegación que resolver. Brújula enloquecida, sextante febril, ni siquiera se descubrieron revolucionarios a bordo, como había amenazado el diputado Paravellano.
pero había mantenido la disciplina, supo conducir el navío, había encontrado en él a la mujer de su vida, volvería con ella a Periperi, a seguir su vida con los amigos, la cresta erguida como nunca. ¿Quién podía dudar de su título y de sus hazañas? Fue en este momento cuando la idea del robo cruzó por su mente. Amaba a Quelita, quería tener entre sus instrumentos náuticos, en la gran mesa de la sala en su casa, un recuerdo de aquel viaje, su último viaje, al mando de un navío. Cuando regresara, lo haría como pasajero de honor, ciertamente tratado con la consideración debida a un capitán de altura, a un hombre que acababa de prestar un gran servicio a la compañía. Pero ya no estarían a su cargo el destino del navío, de la tripulación, de los pasajeros. Quería un recuerdo simple, cualquier nimiedad, algo que le recordara los días felices a bordo. Uno de aquellos ceniceros, por ejemplo, con el escudo de la costera y la fotografía de Lita grabada en la cerámica. Uno de aquellos había sido el premio el día de la lotería. Otros se encontraban sobre las mesas, al servicio de los fumadores. Vasco se volvió, miró a su alrededor. No había nadie. El cenicero desapareció en el bolsillo derecho de su chaquetón de marino, y como para acostumbrarse basta comenzar, otro cenicero fue a parar al bolsillo izquierdo. No fue un súbito ataque de cleptomanía, y si el recuerdo de aquel bueno y leal Cinquiña Curbelo, qué mejor presente podía llevarle, qué mejor prueba de amistad. Efectuado el robo, con tanta presteza y eficacia, no sintió remordimientos el comandante. La Compañía Nacional de Navegación Costera era rica. Nada significaban en su presupuesto 2 ceniceros más o menos, y no los habría robado si los hubiera a la venta en el navío. Se lo había preguntado al comisario, y éste le respondió que el último que quedaba era el que habían dado como premio de la víspora. Realmente aquel remordimiento le había causado la pieza de porcelana, oferta un poco forzada del falso doctor Estenio, pero tampoco se trataba de un robo, y con ella había dado una satisfacción a Clotilde. Ella misma le había dicho la víspera por la noche, cuando fueron a mirar a la luna y el mar en despedida, que se había convencido de su amor en el mismo momento en que él le trajo el sofá de porcelana con la romántica pareja de enamorados. Iba inmerso en estos pensamientos con la toldilla cuando tropezó con el abogado paraense, doctor Firmino Moraes. Estaba el jurisperito inclinado en la borda, la mirada perdida en profundas meditaciones. Se volvió el rumor de los pasos del comandante. Se saludaron y empezaron a charlar. Parecía preocupado e inquieto el amable pasajero. Se agarraba al comandante como si necesitara una presencia que le impidiera pensar, que no le dejara estar a solas con sus problemas y con sus angustias. Lo acompañó en un paseo. Entonces, comandante, hoy estaremos en Melén del Gran Pará. A las 3 de la tarde, doctor Moraes. Consultó el reloj. Eran las 7 de la mañana. Dentro de 8 horas fue un viaje agradable, pacífico, el más pacífico que he mandado yo. ¿Pacífico?, dijo el abogado. ¿Que fue pacífico, dice? Naturalmente, no hubo temporales ni huracán. Tal vez haya otros temporales, otros huracanes
en las almas de los pasajeros, comandante. ¿Sería una indirecta a sus amores con Clotilde? Tal vez una burla maliciosa con intención de insinuar posibles intimidades sexuales, relaciones impúdicas en la cubierta por la noche, como las de él, el doctor Firmino, con la mulatita. Por lo que a mí se refiere, doctor, me porté siempre con extrema corrección. Si en algún sentimiento me dominó, fue decente y puro, por la más honrada de las intenciones. ¿Sería una insinuación del comandante a sus juegos con Moema o a sus paseos por cubierta a la luz de la luna, a las charlas a solas de la toldilla, el abandono de los demás pasajeros en las calles de Fortaleza? No podía esperar el abogado que pasara inadvertida, sin comentarios, malévolos, su intimidad con la muchacha, aquel prohibido idilio. ¿Qué ocurriría ahora cuando llegaran a Belén? Le era imposible dejar de verla. Había penetrado hondamente en su sangre aquella virgen loca e impúdica. No había en su mente otro pensamiento, no tenía ojos para otro paisaje. Nada deseaba en el mundo más que tenerla como mujer, al menos una vez, aunque tuviese luego que matarla y matarse para no soportar la vergüenza y los remordimientos, los llantos de la esposa, el espanto de la hija ya mozuela. ¿Por qué ese comandante no agarraba el timón de su namía y no cambiaba de ruta penetrando en el océano, partiendo sin rumbo hacia un viaje sin fin? Sintió, tan desesperado estaba, la necesidad de sentirse malvado, como si eso fuera una venganza de su horrible dilema. Seguro que Tildes o Poncios, la gran vaqueana de corazón herido, todo había comenzado con Moema precisamente, mientras desplegaba su teoría predilecta. Nada había dicho al enamorado comandante de aquel ridículo asunto de su casamiento. Se lo iba a contar él. Quizás así sintiese un alivio su corazón angustiado. ¿Y qué sentimiento sino de honra puede abrigar su pecho, comandante? Se va a casar, supongo, y se va a casar muy bien. Entrará a formar parte de una familia digna de la mayor consideración. Soy amigo del hermano de Clotilde. Él es... Lo interrumpió bruscamente el comandante. Por favor, no siga. ¿Le gustaría conocer aquellos detalles tan celosamente guardados por Clos? Pero había por medio una promesa, y su promesa era sagrada. No deseo oír una sola palabra sobre la familia de Clos, de Clotilde, ni sobre ella. ¿Pero por qué? Le iba a contar cosas que no hacen más que enaltecerla. Se lo agradezco. Me he hecho un juramento y no deseo quebrantarlo. Y para evitar cualquier otra indiscreción del abogado, pretextó ocupaciones, lo dejó solo en las puertas de su desgraciado desespero. Comenzaba a animarse la cubierta, Clotilde apareció conduciendo a Jazmín, el calor ecuatorial resistía la brisa del mar, el comandante se acercó a la vaqueana con la conciencia de quien se ha comportado a la altura de su glorioso pasado. Aquel fue un día nerviosos los pasajeros, preparando las maletas, consultando los relojes con el ansia de la llegada. Aquellas últimas horas eran las más lentas de pasar. Nerviosa Clotilde pensaba en cómo iba a explicarle a su hermano el noviazgo, cómo mostrarle la alianza ahora en su dedo. Nervioso el comandante, sin saber cómo enfrentarse a aquella importante familia paraense, aquellos nobles dignos de mayor consideración. Como acababa de decirle el abogado, las horas se estancaban, aumentaba el calor. En la mesa, durante la comida, a petición de los otros pasajeros,
el doctor Firminio Moraes brindó brevemente por el comandante, agradeciéndole el éxito del viaje y las atenciones a todos dispensadas. Vasco respondió conmovido, deseando los pasajeros, muchachas y muchachos, señoras y señores, mucha felicidad. Chocó su copa con la de Clotilde, se levantó entonces la bella mulatita, se acercó al comandante y le dio un beso en la mejilla. Ahora estaba próximo el puerto, se veía en la distancia el caserío de Belén. Vasco estrechó la mano de Cló y subió al puente de mando. Con el catalejo examinó la ciudad, las casas de azulejos portugueses, la pintoresca agitación del mercado de Verdopeso, el embarcadero de Port-Bará, donde iba a atracar el Ita. Los oficiales de a bordo estaban todos en el puente, hasta el comisario. El primer oficial daba órdenes, el navío se aproximaba. Vasco iba mirando las banderas de los cargueros y paquetobotes allí anclados. Por lo visto el Ita iba a anclar al lado de un carguero inglés. Un poco más allá estaba un pequeño navío del Brasileiro, un yate llegado de la Guinea Francesa. Numerosos barquichuelos menores, desde el barco inglés, los saludaban con la mano grupos de marineros rubios. El comandante pensó que había terminado su misión. Luego las máquinas redujeron el ritmo, casi dejaron de trabajar. El navío llegaba a su destino. Faltaba solo firmar los papeles, bajar las escaleras y podría abrazar a Clotilde, recibir de sus manos aquel papel con su nombre completo y dirección, perfumado al contacto con su seno virginal y apasionado. El representante de la compañía, parado en el muelle, llevaba ya en la mano los documentos por firmar. Entre toda aquella gente que esperaba a los pasajeros, ¿quién sería el hermano de Clotilde? Vasco lo buscaba intentando adivinarlo. Entre la multitud que gritaba y hacía los gestos de saludo hacia el barco, los cargadores ofrecían sus servicios, mostraban sus números en el pecho. Todo había ido bien. Todo acababa bien, pensó el comandante. Fue en este momento en que una sonrisa de satisfacción se abría en sus labios, cuando resonó en sus oídos la voz del primer oficial, rodeado por todos los oficiales de a bordo, incluido el comisario. Comandante, ¿qué hay? Ahora, comandante, llegamos al fin de nuestro viaje. Afortunadamente todo fue bien, afortunadamente. Ahora solo quedan las últimas órdenes, las suyas, comandante. Se puso solemnemente en posición de firme, alzó la voz. ¿Con cuántas amarras, comandante, amarramos el navío al muelle? ¿Cómo? ¿Con cuántas amarras, comandante, vamos a amarrar el navío al muelle de Belén? Repitió aún más solemne y grave. Ya le dije, mi querido amigo, que no deseo inmiscuirme en nada, que no deseo dar ninguna orden. Vine aquí para atender una necesidad. Pero el navío está en buenas manos. Disculpe, comandante, pero el señor, viejo marinero, conoce las leyes del mar. No recuerda ahora probablemente que este es el último puerto del viaje y que en el último puerto solo el comandante y nadie más debe ordenar las últimas maniobras, indicar el número de amarras que deben sujetar el barco al muelle. El último puerto, pues es verdad, no me acordaba, las amarras. En Salvador, antes de salir el navío,
Le parecía haber notado un cambio de miradas entre el primer oficial y aquel Américo Antúnez, el representante de la costera de Bahía, que sin embargo tanto le había jurado y prometido. «Comandante, estamos esperando, nosotros y los pasajeros. Las máquinas ya están casi paradas. ¿Con cuántas amarras vamos a amarrar el navío?» Lo miró Vasco con ojos puros. «¿Con cuántas amarras?» Y el adivinatorio don de los poetas iluminó su frente. No había error posible. ¿Con cuántas? Hizo una pausa y exclamó con voz de comandante acostumbrado a mandar: «Con todas». Se miraron sorprendidos los oficiales de a bordo. Un momento estupefactos. No era aquella la respuesta que esperaban. Para decir verdad, no esperaban ninguna respuesta. Y así el desconcierto, la confusión, el desenmascaramiento. Pero tras el breve instante de perplejidad, el primer oficial sonrió. Ahora la burla iba a ser completa. Se llevó el altavoz a la boca y gritó a la tripulación la orden espantosa. «Orden del comandante, amarrar el navío con todas las amarras». Comprendieron los oficiales conteniendo las carcajadas. El comisario bajó corriendo la escalera. Era preciso evitar la inquietud de los pasajeros, explicarles. Comenzaron las carreras desordenadas de la tripulación. Se inició el espectáculo que iba a reunir a toda la gente del muelle, atrayendo hasta Elita a oficiales y marineros de todos los otros barcos, hasta los pesqueros. Ante el comandante, el primer oficial volvió a preguntar: «¿Cuántas anclas, comandante?» «Todas». La voz del oficial resonó en el amplificador. «Orden del comandante, todas las anclas». «¿Cuántas cadenas, comandante?» «Todas». «Orden del comandante, todas las cadenas», transmitió el primer oficial. Era completa la baraúnda en el bahío, anclas que barajan con ruido infernal. Bajaban con ruido infernal. El comisario, en la primera clase, iba de pasajero en pasajero explicando: «¿Cuántos cables, comandante?» «Todos». «Orden del comandante, todos los cables». Los marineros arrastraban las maromas, las tiraban al muelle, las arrastraban a los grandes pilones de hierro y a los volardos. Todos los elementos de amarre sin faltar uno, los cables de fibra balanceándose en el aire. «¿Cuántos strings, comandante?» «Todos». «Orden del comandante, todos los strings». Fueron tendidos los cables de acero, los cabezales de madera, sujetando el barco al muelle definitivamente, como si no estuviera preso allí con raíces tan profundas, como si las anclas, las cadenas, las amarras no lo aseguraran de sobra contra las peores tempestades y los más brutales tifones. Tempestades y tifones no previstos por ningún servicio meteorológico ni por el ojo experto de los más viejos marineros. La previsión era tiempo hermoso y tranquilo, con brisa fresca. Una sonrisa homérica se elevaba de los muelles, así como de la primera clase del navío. El primer oficial prosiguió: «El anclote también, comandante». «También». Oía crecer las risas, comprendió la trampa que le había caído, pero estaba ya lanzado y no podía detenerse. Llegaban hasta el puente las risas y el griterío, una carcajada universal, ligado por amarra y por cable de acero, los dos. «Orden del comandante, arriar el anclote y tirarlo con cable de acero». Se inclinó ante el primer oficial. «Muchas gracias, comandante, la maniobra está terminada». Bajó la cabeza Vasco Moscoso de Aragón. Su caída cresta era el hazmerreír de todos. La risa se extendía por los muelles, llenaba la ciudad. La gente llegaba a la carrera en contemplar el espectáculo de Elita, amarrado al muelle de Belén como si estuviera llegado el día del juicio final, y el mundo fuera a acabarse entre tifones y tempestades. Con la cresta caída, salió el comandante de entre los oficiales de a bordo
que ya no podían tampoco contener las carcajadas. Se dirigió a su camarote, donde ya tenía preparado el equipaje con las prisas de alcanzar a Clotilde. Cogió las maletas. ¿A quién podría enviar un telegrama diciendo que vendieran la casa de Periperi y compraran una en Iparica? No tenía amigos en Bahía, se habían acabado los tiempos de la pandilla inolvidable y a Cequiña Curbelo no podía pedirle tal cosa, ni aparecer jamás ante sus ojos. Las carcajadas se unían formando una sola carcajada descomunal y entraban cabina dentro. Bajo la cubierta de primera, la cresta mustia acababan de poner la escalera. Llegó a tiempo de oír cómo el comisario le explicaba a Clotilde, riéndose a más no poder. Pues es como le digo, ella llevaba en la mano un papel. Sus ojos se encontraron, ella lo miró con desprecio. Hizo añicos el nombre y la dirección, el papel aún caliente de su seno. Los pasajeros señalaban a Vasco con el dedo, se reían, lo miraban de reojo. Clotilde se volvió la espalda, se dirigió la pasarela abajo en busca de sus parientes, pero al pisar el primer escalón se paró. Le lanzó al rostro otra mirada de desdén, sacó del dedo la alianza y se la tiró a los pies. Rodó el anillo por cubierta, cayó con un ruido metálico. La vista de Gamo se nubló. La vista de Vasco se nubló, se agarró a la murada, vacilante, fue andando hacia la pasarela. Entonces sintió que alguien lo cogía del brazo, ayudándole. «¿Se encuentra mal, comandante?» Era Moena la mulata, y entre la multitud se le agolpaba en el muelle, en la cubierta. Solo ella no reía y le decía, no haga caso, ni le dio las gracias, perdida la voz, perdida la alegría de vivir, la cresta caída. Se acercaba a la escalera cuando de nuevo le interrumpieron. Era el representante de la compañía costera con los papeles por firmar. Garrapateó su nombre, prevalecía su sentido del deber. Tiene cuarto reservado en el Gran Hotel. El navío saldrá mañana a las 17 horas. Tiene una cabina de primera reservada. Se esforzó en contener la risa. No respondió. Comenzó a bajar la escalera junto con los últimos pasajeros. En tierra desconocida, marineros y oficiales de los barcos atracados, gente de la aduana, de los almacenes y de los tinglados del puerto y muchísimos llegados de la ciudad, miraban a Lita, amarrado al muelle con todas las amarras. Ahí habría de quedar hasta el día siguiente a la hora de la partida. Toda la ciudad tendría tiempo de venir a apreciar el inaudito espectáculo. Mientras era señalado por unos y por otros, acompañado por la risa incesante, Vasco se acercó a un cargador. ¿Puede decirme dónde encontraré una pensión barata? La pensión de doña Amparo, pero está un poco lejos. ¿Me puede indicar el camino? Si quiere le llevo la maleta. Usted me paga lo que quiera. Desde lo alto del puente del mando del primer oficial, los pilotos vieron desaparecer en la esquina de una calle al comandante, encorvado, el paso vacilante, como un náufrago perdido, convertido de repente en un anciano. Las carcajadas resonaban aún en los muelles, donde la verdad es extraída del fondo del pozo por los furiosos vientos desatados. Es la página 323. Hacia las 5 de la tarde llegó Vasco a la pensión de doña Amparo. Cordial, mestiza, desdentada, obtuvo un cuarto con una hamaca y la simpatía de doña Amparo, a quien Vasco le recordaba un amigo servicial de Acre. Le preguntó si estaba enfermo. El calor era asfixiante. Vasco se sentó en la hamaca y se quedó pensativo. ¿Enfermo? No. Estaba vacío. Ni siquiera conseguía poner orden en sus ideas, en los problemas por resolver a su vuelta de Bahía, a la venta de la casa de Periperi, a la compra de otra en la isla de Itaparica. En la calle había un silencio pesado de bochorno, pero él seguía oyendo aquellas carcajadas.
Jamás dejaría de oírlas. Resonaban en su pecho, y un dolor agudo y eterno. Ahora sí iba en serio, comandante George Díaz Nadró. Jamás volvería a erguir la cresta. Agobiado por la tristeza, él era el hazmerreír de la ciudad. Cuando doña Amparo lo llamó para la cena, lo encontró en la misma posición, tumbado en la hamaca. Ni la chaqueta se había quitado. No quería cenar. Doña Amparo era mujer de amplia experiencia de la vida. Proclamada por los huéspedes y vecinos, no le parecía enfermedad del cuerpo lo que él tenía. Diagnosticó con acierto y seguridad. Aquello era un disgusto y de los grandes. Muerte de hijo único tal vez, pero también probablemente abandono del hogar por la mujer. Seguro que se había casado con una moza, una muchacha joven, y al llegar ahora a casa se encontró con la noticia. Ella se había largado llevándose los muebles y la alegría de aquel pobre hombre. Doña Amparo conocía varios casos semejantes. No quería por lo menos echar un trago para coger bríos y luchar contra el calor. Para calor y mujer huida, nada mejor que un vasito de aguardiente. Un trago. Aceptó con leve movimiento de cabeza. Ella le trajo una botella. Un trago no bastaba para su necesidad. Vasco había sido en los tiempos un famoso bebedor. Últimamente, sin embargo, se limitaba a un coñac caliente minuciosamente preparado en su casa de Periperi, pero esta vez empinó el codo como hacía de mozo. Bebió sin pausa, sin medida y sin vacilación. Conservaba un resto de aquella resistencia antigua. Pudo mantenerse en pie e ir a la sala en busca de más aguardiente. Los huéspedes caucheros del interior lo miraron curiosos. Doña Amparo les explicó cuando él, empuñando otra botella, salió al pasillo. Pobre hombre, un paso lamentable, un hombre así de edad, con uniforme y todo, y la mujer una zorra, se le largó con un cabo, un tipejo de nada, miserable. El pobre ha quedado así. Ese es el mundo engañador y triste. Vasco se quedó dormido con un sueño profundo y sin sueños, sueño de calor y de aguardiente. Apenas pudo quitarse los zapatos y la chaqueta del uniforme. No llegó a hacerlo con la camisa y los pantalones. El último trago lo tomó ya medio dormido. Fue así el único de los habitantes de la ciudad de Belén Gran Pará que no sentó miedo en el corazón aquella noche. El terror supremo, el frío de la muerte, la sensación de un fin inapelable. Porque cuando doña Amparo y los otros huéspedes salieron a las puertas afuera, muertos de terror clamando a Dios, ni siquiera se acordaron de su existencia. Raros fueron los que en aquel momento fatal se acordaron de padre y madre, esposa e hijos, porque en aquella noche inesperado, fulminante, sin previsión alguna, derrotando a los sabios del servicio meteorológico, contrariando las previsiones del tiempo, asombrando a los rudos y viejos marineros, se desencadenó en el puerto y la ciudad de Belén un temporal jamás visto, un huracán sin ejemplo, la mayor tempestad de todos los tiempos en la historia de aquellos mares del Ecuador. Llegaron los vientos furiosos desatados, venían con rabia, rugiendo de odio, apresurados e inclementes. De todos los cuadrantes del mundo llegaba un tifón de venganza, dispuesto a destruir todo para salvar el sueño. Vino el aguardiente Simún, el ardiente Simún como el fuego del desierto, levantando las arenas como una espantosa muralla. Los monzones, llegados del Índico, por donde tantas veces había navegado el comandante, vinieron en cerrado grupo y arrancaron las casas de raíz, volcándolas como la hojarasca de los árboles. El viento negro, con una canción de muerte, el harmatán, que llegaba desde África en remolinos, volcando barcos, arrojándolos contra el muelle, rompiendo mástiles y chimeneas, los alisios, hundiendo vapores y veleros,
El Mistral sorprendió y un yate llegado de Guayana Francesa y en un salto macabro le dio un volteo, le rasgó las velas, le arrancó el timón y lo lanzó contra Marajó, donde las tortugas espantadas invadían las aldeas. Un frío de muerte cayó sobre la ciudad. Llegó de las estepas de Siberia, en las alas de los grandes vientos del invierno glacial. Llegaban de lejos, traían media hora de retraso, pero cuando llegaron fue el fin del mundo. Los vientos del nordeste, el Terrar y el Aracati, se ocuparon del barco inglés y del navío del Lloyd brasileiro, arrancándolos de sus amarras insuficientes, batiéndolos entre sí con un rumor de cascos rotos. El Aracati lanzó mar adentro el del Lloyd sin mástiles, sin cubierta, sin toldilla. El Terrar nacionalista apasionado se entretuvo en destrozar el carguero inglés, pasando su lengua afilada como un cuchillo por la garganta de los rubios marineros, su lengua de muerte nordestina. El Terral hundió un carguero cerca del muelle en un torbellino para que allí quedase plantado como recuerdo y advertencia. Con los vientos llegaron las lluvias, reunidas allí mismo muy cerca, en la línea del Ecuador, donde dormían en las florestas húmedas, trayendo todas aguas estancadas de la malaria, tifus, de la viruela negra. Vinieron y transformaron la ciudad en millares de ríos, riachuelos, ramblas y torrenteras. El Amazonas comenzó a desbordarse, a comer tierra con sus dientes ávidos de agua, a fabricar islas y cadáveres. El choque de las aguas del río con las corrientes marítimas alzó un clamor pavoroso que se oía hasta en la costa de África, en Dakar, en los poblados perdidos donde trémulos salvajes reconocieron el grito de la guerra de Shango. El pueblo abandonaba las casas, el turbión rugía, la luz eléctrica fue barrida por el resplandor de los relámpagos y eran tanto los rayos sucediéndose uno tras otro que pudo verse todo, las casas que se hundían, los automóviles arrastrados por las aguas, los veleros partiendo río adentro a la deriva hasta encallar en las repentinas islas recién descubiertas. En la tierra arrancada de los ribazos iba el pueblo por la calle en desespero. Se vieron libres ladrones y asesinos, se arrodillaban hombres y mujeres a rezar inventadas oraciones. Un cura intentó organizar a toda prisa una procesión. Se llenaron las iglesias. Era el tumulto del juicio final. Y los navíos, antes atracados en los muelles, suspendidos en las manos de los vientos de todos los cuadrantes, arrancados de sus amarras, quedaron bajo el azote de la tempestad, sometidos al vaivén de las olas, y las lluvias caían, los pobres lloraban, los ricos rechinaban los dientes. Todo duró apenas 2 horas. Si hubiera durado 1 hora más, la ciudad de Belén de Pará, con sus azulejos portugueses y su gracia antigua, habría desaparecido del mapa. Desaparecería la ciudad de Belén engullida por el diluvio, llevada por el tifón, pero continuaría Elita en su muelle, sujeto por todas aquellas amarras ordenadas por el comandante Vasco Moscoso de Aragón, capitán de altura, único entre todos los viejos marineros, capaz de prever la tempestad y defender contra ella su navío, allí firme en el muelle, inmóvil e inamovible con sus amarras todas amarrando. Tan inesperada y brusca como llegó, se fue de repente la tempestad. El aire quedó puro y leve, entonces la verdad relució en el firmamento. Pasado el miedo, los pobres empezaron a contar sus muertos y desaparecidos, los ricos a valorar los prejuicios. Los muertos eran pocos, los desaparecidos varios, los daños ascendían a millones y millones. Había peligro de fiebres en la ciudad, ahora sin desagües ni cloacas. Los muelles de Port of Pará eran un montón de escombros, pero impávido en medio de tanta destrucción, Elita erguía su proa altiva.
salvado por su comandante. Cuando ya avanzada la mañana llegaron al representante de la costera de navegación, los oficiales de a bordo y el pueblo todo a la pensión de doña Amparo, cuyo descubrimiento tan difícil les había sido. Vasco aún dormía, inocente de todo, ignorante de la catástrofe. El pueblo, que el día anterior había reído y llorado, y gritaba varias vivas en la mañana, soleada y tranquila. Doña Amparo, rehecha ya del terror de la noche, llamó a la puerta de la habitación de Vasco. El comandante se despertó, pero al oír los ecos del vocerío pensó que aquella gente era tan malvada que llegaban hasta allí a descubrirlo e insultarlo ensañándose con su desgracia. Tanto llamaron a la puerta, tanto gritaron su nombre, que acabó por abrir y enfrentarse con ellos, sin afeitar, los pies embutidos en sus calcetines, los calzones arrugados, la lengua pastosa del aguardiente. Vio al frente de todos al primer oficial. El pueblo tras él se apretujaba en el pasillo. En aquel momento ya el telégrafo nacional y el cable submarino transmitían al país entero y a los 5 continentes la noticia del inmenso cataclismo y del genio singular del comandante Vasco Moscoso de Aragón, único que supo prever la tempestad y salvar su navío. Telegramas publicados a toda plana en los periódicos de Bahía, leídos durante varios días seguidos de Sequiña Curbelo, incluso los que narraban el homenaje tributado al invencible capitán de altura por la compañía costera, emocionante fiesta a bordo del Ita, por él salvado, y en el cual regresaba a Salvador, le fue entregado un pergamino recordando el hecho y una medalla conmemorativa de oro de ley. Desde el puente de mando miraba al mar, con la cresta erguida, aunque modesto, sonreía. Es Los viejos marineros de Jorge Amado. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.